preguntándole a Dios, le digo, ¿qué querés, Dios, que le hable a tus jóvenes y a tus adolescentes? Porque siempre le digo así. Así que Dios me dio un puntapié de un tema, lo empecé a armar, digamos, en mi cabeza. Y hoy me levanto y Dios me cambió por completo la palabra. Sí, me cambió mis planes, todo lo que iba a hablar. Y sentí de parte de Dios en el corazón que me decía, tenés que hablar de José, tenés que hablar del pozo, tenés que hablar de los sueños. ¿Sí? Así que quien no conozca la historia, me van a acompañar en Génesis 37. Yo no lo voy a leer porque es el capítulo, ¿sí? Génesis 37, vamos a tratar todo el capítulo. Sí, pero quiero que escuches con atención, ¿sí? Y yo te voy a hacer como un breve resumen de lo que voy a hablar en esta noche. Así que bueno, José era un hijo de Jacob, ¿sí? De Israel, como lo llama Dios. Era uno de los hijos de Jacob. Tenía 12 hijos, ¿sí? De ahí salen las tribus de Israel. Sí, José era el anteúltimo. El anteúltimo, sí. El último fue Benjamín. Tal cual, el anteúltimo, ¿sí? Entonces José era una persona especial, ¿sí? Era una persona muy especial, un joven, un adolescente muy especial, que era tan especial que su padre le regaló, ¿sí? Una túnica de colores. Aquellos que fueron a la escuelita seguro se deben acordar de esta historia porque siempre se habla de José y la túnica de colores, ¿sí? Entonces en esos tiempos, ¿sí? Hace muchísimos años atrás, la túnica de colores la poseía alguien que tenía dinero porque era de alto nivel, de alta jerarquía. Y yo cuando leía esto digo, qué privilegio, ¿no? Y también qué favoritismo de parte del padre de Jacob con José, porque la túnica se la regaló solo a José. Y a ninguno de sus otros hijos, de sus otros 11 hijos, sino solamente a José, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sus hermanos empezaron viendo esto, ¿no? Empezaron a ponerse celosos, dice que lo aborrecieron, la palabra de Dios, que empezaron a envidiarlo, que le tenían celos, ¿no? Y no se lo bancaban, hablando así, no se lo bancaban. Entonces, si seguimos leyendo la historia, José, con 17 años, dice la palabra, tiene sueños, ¿sí? Y uno de esos sueños es que lo contaba, ¿no? Se lo contaba a su papá y a sus hermanos, de que su papá y sus hermanos como que se inclinaban ante él, ¿sí? Ante su presencia, como que lo adoraban. No lo adoraban, sino que se inclinaban, se postraban ante él. Así veía él en sus sueños. ¿Y qué pasó? Los hermanos, si no se lo bancaban, con esto que le contaban, menos, no se lo bancaban, ¿sí? Su odio aumentó, ¿sí? Sus celos, su envidia, como dije anteriormente, era el favorito del padre, ¿sí? Bien, y por esto mismo, un día los hermanos de José idearon un plan y ejecutaron, lo llevaron a cabo, ¿sí? Hicieron un plan contra José. Y si seguimos leyendo en el capítulo, aparece que lo venden como esclavo, ¿sí? Entonces cuando yo leía esto, ¿sí? De parte en la Biblia, me ponía a pensar sobre los sueños, ¿sí? Sobre los sueños que tuvo José. Eran sueños grandes, eran sueños, se podría decir, irrealizables, porque imagínense, tenía 17 años, era un adolescente a punto de ser joven. Y si yo hubiese tenido ese sueño en mi adolescencia, no me la creía, ni me la creía. De hecho, porque era como, ¿quién se va a inclinar ante mí, no? Decir, pensando eso. Sí, aparte que, bueno, para completar un poquito lo de la historia, en esa época el hermano mayor era el que normalmente llevaba, el primogénito, era el que seguía los pasos de su papá, ¿no? Y qué tremendo para el hermano mayor, sí, ver que el papá o sea, como que como decía, de que, o sea, lo privilegiaba al más chico en ese momento, ¿no? Sí, al anteúltimo. ¿No? Entonces, siguiendo con esto, yo pensaba eso, ¿no? Que era casi imposible
que se haga realidad ese sueño. Pero lo que te quiero decir en esta noche de parte de Dios, ¿sí? Es que no se trata de tu sueño solamente, sino que se trata del sueño de Dios. Amén. Para vos, para tu vida, ¿sí? Porque Dios le había entregado esos sueños proféticos, por así decirlo, a José, ¿sí? Diciéndole realmente su futuro, su destino, sin él saberlo, ¿sí? Sin él saberlo, porque realmente él no pensaba que se iba a cumplir eso. Y te quiero decir que vos no te diferenciás en nada con José, ¿sí? No te diferenciás en nada. ¿Por qué? Porque vos también podés soñar en grande, ¿sí? Vos también, como vos sos hijo, hija de Dios, sos escogido y podés soñar, ¿sí? Y no solamente podés soñar en grande, que eso es lo que te quiero dejar en esta noche, que vos podés soñar en grande, con Dios, sino que también Dios sueña en grande con vos, ¿sí? Porque Dios tiene un montón de cosas preparadas para vos, ¿sí? Para que vos las puedas tomar, para que puedas ser bendecido en este tiempo, para que también los sueños que tiene, ¿sí? Dios para vos, para que lo puedas llevar a cabo en un futuro, ¿sí? Lo que Dios tiene preparado para vos cuando te vayas creciendo en el camino de Dios, si sos nuevo o si todavía no sabes el propósito que Dios tiene para vos, ¿sí? Entonces, capaz que muchos, ¿no? Muchos te juzguen, te critiquen por tus sueños, ¿no? Por soñar grande, ¿sí? Por querer tener un ministerio, capaz, yo pensaba esto, un ministerio, tener una profesión, una carrera, también escribía, me anotaba, por ejemplo, tu casa propia, es un sueño grande, ¿no? Tu familia, tantas cosas, poder alcanzar tantas cosas, pero déjame decirte que no le hagas caso y no juzgues a esas personas que te critiquen por tus sueños, ¿sí? Porque una mente pequeña no puede pensar en grandeza, no puede pensar en grande, en soñar grande. Y quizás el enemigo en este tiempo no quiere que sueñes en grande, en Dios. Él quiere detenerte en tus proyectos, Él quiere detenerte con tus metas, ¿sí? Con tus objetivos. Él quiere detenerte quizás en esta cuarentena, ¿sí? Pero vos en el nombre de Jesús te tenés que levantar, ¿sí? Yo me anotaba esto de que tenemos que poder desarrollar, ¿sí? Y poner en práctica la mentalidad de reino, ¿sí? Para soñar en grande, para tener fe en Dios, ¿sí? Para confiar en Él. Sí, como sueñan los niños, ¿no? Los niños sueñan en grande. Si vos le preguntás a un niño ahora, hoy por hoy, capaz que te dice, bueno, yo sí, deseo tener superpoderes, capaz, ¿no? Te sale con alguna de esas. Pero también te puede decir, no, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, ¿no? Sueñan en grande. Y no permitas que el enemigo en este tiempo te robe tus sueños, ¿sí? Tus metas, tus proyectos. Depende de Dios, ¿sí? Deja todo en su mano, ¿sí? La palabra de Dios dice que si vos tenés fe como un grano de mostaza y le decís a esa montaña que se mueva, esa montaña se va a mover, porque tenés fe, ¿sí? Porque crees en Dios. Tener fe es poder confiar en Dios, teniendo la certeza de lo que vos le estás pidiendo algo, y ese algo va a llegar y Dios lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, avanzando en la palabra, ¿sí? No es novedad que cuando crecemos, ¿sí? Cuando vamos creciendo, se nos complica quizás soñar en grande, ¿no? Se nos complica porque ya tenemos como que los pies sobre la tierra, decimos, bueno, mi realidad es otra, ¿no? Quizás la falta de posibilidades, de oportunidades y demás, se te complica. Entonces eso que ves en lo natural no te permite soñar en lo espiritual, ¿sí? O soñar más en grande, ¿sí? Perdón. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos pasó que nosotros como matrimonio quizás soñábamos con tener cosas en nuestra casa o alcanzar algo, y quizá por una falta económica o quizá por una falta de trabajo, esas cosas se hacían mucho más largas y como que lo veíamos algo muchísimo más lejano, sí. y el Señor lo tenía ahí para darnos esa bendición, pero
restaba que nosotros pongamos fe en eso, ¿no? Sí, en confiar, sí. Ver las cosas como si fuesen, ¿sí? Y como le estaba diciendo, con esto de las oportunidades, falta de oportunidades, que por ahí nuestra realidad es otra, y eso no nos deja soñar en grande, ¿no? Te quiero decir que vos tenés que poder desarrollar en este tiempo y pedirle a Dios esa mentalidad de reino, ¿sí? Esa mentalidad de reino en donde Dios te quiere bendecir, y aunque a tu alrededor esté complicado, aunque quizás te falte el trabajo, porque vamos a ser realistas, ¿sí? A veces falta el trabajo, el dinero, ¿sí? Para pagar cuentas, para hacer tantas cosas. Pero si vos le pedís con fe y declarás y empezás a tener esa mentalidad de reino, vas a decir, yo no sé, Dios, yo no sé cómo vas a hacer, pero vos me vas a dar el dinero para que yo pueda pagar mis deudas, para que yo pueda comprar y llenarme a la cena, mi heladera. Esa es la mentalidad de reino, ¿sí? Declarar, confiar, creer, ¿sí? Llegar a poder cumplir también nuestros sueños, ponérselos en las manos de Dios, entregárselos, ¿sí? Y por otro lado también quizás estarás pensando, ¿no? Y acá se viene lo más interesante, que preparé esta palabra, presta atención. Sí, capaz que vos estarás pensando, bueno, sí, yo sueño en grande, sí, yo sueño con esto grande, pero me encuentro en un pozo, ¿sí? Como José. Si seguimos leyendo en la palabra, en el mismo capítulo 37, versículos 23 y 24, los hermanos planearon, ¿no? Este ataque contra José. De hecho, lo que pensaban en matarlo, pero Rubén, uno de los hermanos de José, dijo, no lo matemos, no nos ensuciemos las manos con sangre. Mejor lo dejamos en una cisterna que había ahí, en donde ellos estaban apacentando las ovejas, los hermanos de José. Y esa cisterna es un pozo, ¿no? Y estaba sin agua en esa oportunidad. Y dijo Rubén, no, dejemos a José ahí adentro, ¿sí? Y hagamos como que murió, por así decirlo, ¿no? Entonces, capaz que vos te encontrás también en ese pozo, así como estuvo José, y la palabra de Dios no dice cuánto tiempo estuvo en el pozo, pero yo me puse a pensar y seguro fueron un par de horas, ¿sí? Hasta que llegaron los ismaelitas para comprar a José, porque lo vendieron como esclavo sus hermanos, y esos ismaelitas iban de camino a Egipto. ¿Sí? Entonces vos decís, sí, yo sueño en grande, yo tengo sueños, ¿sí? Yo sueño con esto, ponele el nombre, pero me encuentro en un pozo, ¿no? Me encuentro en este pozo que es húmedo, que es profundo, que es oscuro, ¿sí? Que es sucio, quizás ese pozo está lleno de suciedad, ¿sí? Tus circunstancias actuales te hacen pensar capaz que todo está mal, ¿sí? Lo que estás viviendo. Y cuando yo leía esta historia, me acuerdo, esta semana no, sino la semana pasada, si no mal recuerdo, le leía esta misma historia de José a Juli, a mi hija de 5 años, a Juli como le digo yo. Y se la leía, y cuando se la leía, literalmente veía la imagen en la Biblia, ¿viste? El cuento. Veía la imagen de José en el pozo. ¿Sí? Cuando yo le leía el cuento a Juli, pensaba y me preguntaba, ¿cómo se habrá sentido José en ese tiempo, ¿no? En el pozo, que quizás pasaron horas? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Sí? Los sentimientos encontrados, un montón de pensamientos que le pasaban quizás por la cabeza, ¿sí? Incluso cuestionando las cosas de Dios quizás, ¿sí? Esos sueños que tuvo. Señor, vos me mostraste esto que me iba a pasar y mirá dónde me encuentro. Estoy en este pozo y no sé qué va a ser de mí, porque realmente no sé qué va a ser de mí, ¿no? Yo digo, empecé a decir qué estará pensando José. Incluso sus sueños capaz que se vieron desmoronados, ¿sí? En ese pozo. Se vieron desmoronados sus sueños, calculo que también no tenía esperanzas,
¿sí? Y ni ganas de seguir soñando, seguro, ni ganas, porque se encontraba en ese pozo, y capaz que vos te encuentres en ese pozo hoy por hoy, pero de parte de Dios te quiero decir, como me habló Dios a mí, ¿sí? Me habló tan fuerte y claro, Dios te habla en este momento y te dice, sin pozo no hay palacio, ¿sí? Sin pozo no hay palacio. Es decir, lo que vos ves que es que te retrasa, ¿sí? Que te está retrasando, es el inicio del cumplimiento de los sueños de Dios en vos. ¿Sí? No lo veas como algo negativo, sino todo lo contrario. Es que Dios está cumpliendo el propósito que tiene con vos. Dios está cumpliendo esos sueños que tiene en vos, que tiene para vos. Pero es necesario pasar por ese pozo. Sí, como pasó José, que si seguimos leyendo después del capítulo 37, José también pasó por el pozo, lo vendieron como esclavo, como les dije, lo más denigrante, ¿no? Que también fue a la cárcel en Egipto, ¿sí? Aunque no hizo nada. No hizo nada para ir a la cárcel, pero fue a la cárcel durante 2 años, me parece, si no me equivoco, ¿no? Y lo que te quiero decir de parte de Dios en esta noche, que no huyas del proceso de Dios, ¿sí? Que no te escondas, que no lo quieras pasar rápido, ¿sí? Sino que puedas pasarlo porque es parte de la promesa de Dios, porque Dios quiere mostrarte algo. Quizás yo no sé lo que estás pasando, pero Dios capaz quiere moldearte en algo, quiere mostrarte lo que Él tiene para vos, ¿sí? En este tiempo. Sí, y yo me ponía a pensar y decía, bueno, para ir terminando, ¿no? La palabra de hoy, ¿no? Que pasaron entre el sueño que tuvo José a los 17 años hasta ser gobernador, ¿sí? Por eso soñaba José, que sus hermanos se inclinaban ante él, porque después pasa eso, porque él era gobernador en Egipto, fue gobernador en Egipto después. O sea, estaba el rey y el gobernador, que era José. Tenía un puesto muy alto, ¿sí? Y eso era lo que tenía Dios. Pasaron 14 años, ¿sí? Pasaron 14 años del cumplimiento de ese sueño, ¿sí? Imagínense, yo, o sea, te quiero decir estos años porque cada cosa en nuestras vidas lleva un tiempo, ¿sí? No es rápido, no es ya, ¿sí? No es ya. A veces nosotros queremos ir a lo rápido, queremos calentar la comida en el microondas porque es lo más rápido. Y no, muchas veces tenemos que sujetarnos, por así decirlo, y pasar ese proceso, pasar ese pozo, ¿sí? Para que Dios muestre su gloria, ¿sí? Para que Él pueda glorificarse en ese medio, en el medio del pozo, ¿sí? Porque recordá que sin pozo no hay palacio, ¿sí? Dios lo trató a José, tuvo que pasar por ese pozo para poder después llegar a ser el gobernador que fue en Egipto, ¿sí? Y muy importante y muy reconocido. Por eso no huyas del proceso de Dios, ¿sí? Y seguí confiando, ¿sí? Seguí teniendo fe, declarando, como dije, mentalidad de reino, soñá en grande, que nadie te quite lo que Dios ya te dio, ¿sí? Y que lo puedas desarrollar, que puedas ir en pos de eso que tiene Dios para vos, ¿sí? Porque así como Dios le mostró ese sueño a José, de lo que iba a hacer, Dios también te lo va a mostrar, porque vos tenés un propósito, ¿sí? Y Dios te lo va a mostrar y cuando sea el tiempo lo va a cumplir. Amén. Amén. Entonces te animo a que no dejes de soñar en Dios, a que este tiempo no se te apague la luz, que en este tiempo se te pueda cambiar el chip, ¿sí? De tu mente, levantarte y decir, aunque yo no tengo fuerzas, sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. 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 ¿Sí? Que Dios me va a aumentar mi fe, porque quiero caminar en pos de lo que tiene Dios para mí.
Amén. Así que declaro en el nombre de Jesús mentalidad de reino a todas las personas que están escuchando, Sí, Señor. a todas las personas que están conectadas. En el nombre de Jesús declaro mentalidad de reino, declaro en las cosas que no son como si fuesen. Ahora en el Amén. nombre de Jesús, en el nombre de Jesús empezás a desarrollar todo lo que Dios tiene para vos, y no abandonás los sueños que Dios un día puso en tu corazón, porque esos sueños que puso en tu corazón, y aún esos sueños que soñaste en alguna oportunidad, ¿sí? Dios te los va a hacer sentir y te lo va a poner en el corazón de que esos sueños son de parte de Él. Y si Amén. esos sueños son de parte de Él, no se van a estancar, van a florecer y vos los vas a poder cumplir y lo vas a ver, no ahora, pero más adelante. Amén. Amén. Te damos toda la gloria, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, porque nos levanta, porque Señor, nos da fuerzas para seguir. Sí, Señor, porque podemos tener, Señor, la esperanza de seguir soñando en grande, aunque todo alrededor, Señor, sea un desastre. Señor, aunque la economía, Señor, diga que no podemos concretar, porque el dólar sube y sube, Señor, porque están despidiendo gente, porque no hay trabajo. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que soñamos en grande, que cambiamos nuestro chip, que tenemos una mentalidad de reino, Señor, porque somos escogidos, Señor, porque somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor, gracias porque vamos a empezar a declarar el sí y el amén tuyo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús vos ponés sueños nuevos ahora en el nombre de Jesús. Declaro sueños nuevos de tu parte, Señor. Amén. De tu parte sueños nuevos, iniciativas, Señor, en nuestros corazones. Y que vos nos vas a hablar fuertemente en este tiempo, aún más, Señor, en este tiempo nuestros pensamientos, Señor, porque vos vas a empezar a hacer cosas grandes en nuestra mente, Señor, porque si cambiamos nuestra mente, Dios, cambiamos todo, Señor, Amén. nuestras actitudes, Señor, los hábitos, cambiamos nuestra vida entera, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el Señor te dice que guardes tu corazón en este tiempo, que guardes tu corazón, que lo cuides, porque de Él depende todo el rumbo de tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.